Ok. Había un hombre que quedó atrapado en medio del mar, o sea, un náufrago, y durante días este hombre se aferró a un pedazo de madera. 5 días estuvo en ese pedazo de madera. No tenía rumbo, apenas tenía fuerzas, tampoco tenía mucha comida, lo poco que le había dado tiempo a recoger en su bolsillo, y solamente podía hacer algo, y era lo necesario para mantenerse con vida. Comió poco a poco lo poco que tenía, intentó aguantar su sed y hizo lo imprescindible para sobrevivir. Un día, a lo lejos al quinto día, vio un barco y con las pocas fuerzas que tenía comenzó a gritar, a gritar, a gritar. Finalmente la gente del barco lo vio y el barco lo rescató. Pero lo curioso es que ya dentro del barco, cuando estaba a salvo, el hombre seguía durmiendo en el suelo en lugar de dormir en la cama, seguía comiendo lo mínimo, seguía pasando el día, todo el día, agarrado a ese pedazo de madera, no había nadie que le quitara el pedazo de madera, viviendo como si todavía estuviera perdido en el mar. Los marineros que lo veían le decían, oye, que puedes descansar en la cama, no hace falta que sigas durmiendo en el suelo. Además, que puedes comer todo lo que quieras, no hace falta que te guardes comida en el bolsillo. Estás a salvo, no necesitas ese pedazo de madera, puedes soltar ese pedazo de madera. Pero él no lo creía. Seguía viviendo como si fuera un náufrago dentro del barco. ¿Qué te parece? ¿Sabes? Hoy hay muchos creyentes exactamente así. Están en la casa, pero viven como si aún estuvieran perdidos. Y es por eso que hoy quiero haceros una pregunta antes de empezar. Mi pregunta es sencilla. ¿Estás sobreviviendo? ¿Estás viviendo? ¿O crees que estás llamado a algo más que a sobrevivir? ¿Crees que estás llamado a algo más que a simplemente vivir? Lo primero que quiero que entiendas es que Dios no nos sacó del reino de las tinieblas para que sigamos viviendo esclavos de las tinieblas. O sea, Él hizo un traslado en Jesucristo. Él nos trasladó del reino de las tinieblas a el reino de su Hijo amado. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Dice que Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¡Wow! ¡Aleluya! Así que Dios no te sacó del reino de las tinieblas para que sigas esclavo de las tinieblas. Dile al que tienes al lado, estás en el barco. Amén. Lo más triste de esta historia, ¿sabes qué es? Lo más triste de esta historia del náufrago no fue el naufragio en sí. Lo más triste fue que aquel hombre había sido rescatado, pero seguía pensando como un náufrago. Su cuerpo estaba dentro del barco, pero su mente seguía perdida en el mar. Pasó algo parecido cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Empezaron a quejarse en el desierto, ay, la comida, las verduras los puerros, los rábanos que había en Egipto. Habían salido de Egipto, pero resulta que Egipto aún no había salido de su corazón. Habían salido a la libertad después de ser un pueblo oprimido por más de 400 años y aún seguían. La peor esclavitud es la esclavitud del corazón. Amén. Entonces, mientras preparaba este mensaje, sentía que eso nos pasa, o le pasa a muchos cristianos, por desgracia, hoy. Cristianos a los cuales Jesús los rescató, ya los sacó del mar, que Jesús ya rompió las cadenas que los ataban, que Jesús ya abrió un camino, les dio un propósito, pero siguen viviendo con una mentalidad escasa. Siguen viviendo con miedo, siguen viviendo aferrados a heridas pasadas, siguen viviendo en una vida de conformismo, una fe mediocre, una vida espiritual bajo mínimos. Y el problema no es solamente el pecado, el problema es conformarse con menos de lo que Cristo compró en la cruz para ti. Eso es un problema, porque hay cristianos que solamente están intentando sobrevivir, intentando no hundirse,
Otros quizás han aprendido a vivir cómodamente. Hay algunos que están sobreviviendo, otros que han aprendido dentro de su fe a vivir cómodamente, pero son pocos los que entienden que Cristo murió no simplemente para que sobrevivamos, ni siquiera Cristo murió para que tú vivas. O sea, Cristo no murió para que tú sobrevivas, tampoco murió para que vivas. Cristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya, Juan 10:10. Por eso hoy quiero hablarte de 3 estados espirituales que veo dentro de la iglesia, dentro del cristianismo en la actualidad. 3 maneras de vivir la fe. Ojo, no estoy hablando de salvación, estamos en el barco, ¿amén? O sea, estos 3 estados espirituales puede que estén en el barco, no estoy hablando de salvación, hablo de gente que ya está en el barco. Están, número 1, los que sobreviven. Número 2, los que viven. Y he titulado mi mensaje de hoy, entre signos de interrogación, supervivencia o supervivencia. Parece lo mismo, ¿verdad? Está la supervivencia o la supervivencia. O sea que hay 3 estados espirituales. Los que sobreviven, los que viven, pero luego están los que superviven. Y mi deseo, mi oración y mi anhelo hoy es que todos aquí, todos los que estamos aquí, cuando salgamos de aquí, de este lugar, no salgamos conformándonos con sobrevivir. No salgamos conformándonos con solamente vivir espiritualmente, sino que queramos supervivir. ¿Amén? Supervivir. Cuando hablo de esto, por supuesto, no estoy hablando simplemente de emociones o de cómo enfrentar nuestra vida en temporadas difíciles. Estoy hablando de una condición espiritual. No sé si me entiendes. Porque una persona puede sonreír quizá por fuera, incluso en la iglesia puede estar sirviendo por fuera, venir a cada reunión y aún así por dentro estar apenas sobreviviendo. La pregunta no es cómo me veo delante de la gente, la pregunta es cómo está realmente mi alma delante del Padre. Y para entender estas 3 etapas, Jesús nos dejó una de las parábolas más poderosas de toda la Escritura. Una historia que casi todos conocemos, incluso aquellos que el otro día estaba hablando con alguien, es una historia que está tan metida en la sociedad que todo el mundo la conoce, cristiano y no cristiano. Pero hoy me gustaría que esta historia, esta parábola de Jesús, la pudiéramos ver desde una perspectiva diferente. Esta parábola no solamente habla del hijo pródigo o de un hijo que se perdió. En ella encontramos 3 maneras de vivir. Esta parábola nos muestra 3 niveles espirituales. Y quizá hoy, mientras avancemos en el desarrollo de este mensaje, el Espíritu Santo te va a mostrar dónde estás tú. Porque quizá algunos están aquí físicamente, pero espiritualmente siguen en tierra ajena, lejos del Padre, viviendo desconectados o viviendo a base de migajas. Y este es el primer estado que vamos a ver, el de sobrevivir, lejos del Padre. Dice Lucas 15:12, y el menor de los hijos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Escucha. ¿Cómo? Viviendo perdidamente. Dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Jesús comienza la parábola hablándonos de un hijo que toma la peor decisión de su vida. Alejarse del Padre. Escucha bien esto, porque alejarse de Dios es siempre el principio de toda ruina espiritual y por ende de la ruina de tu vida. Y nadie cae de repente, primero se enfría, primero se distancia, primero deja de valorar la presencia de Dios, y el hijo menor empezó a creer una mentira
que todavía muchos creen. Lejos del Padre voy a vivir mejor. Eso es, mucha gente, por ejemplo, a mí me pasó esto, ¿no? Yo me crié en el hogar, por poner un ejemplo, donde mi padre era empresario y yo trabajaba desde bien joven, estudiaba y trabajaba en la empresa de mi padre. Y hubo un momento en que uno cuando está trabajando con el padre, pues no es capaz de discernir ni de ver algunas cosas, ¿no? Pero llegó un momento en que dije, bueno, mi padre, yo creo que voy a vivir mejor sin mi padre. Y agarré mi maleta, apenas con, no sé si tendría 19 o 20 años, y me fui de mi casa a trabajar para una empresa ajena, una empresa que no era la empresa de mi padre. El primer mes bien, el segundo mes ya empecé a darme cuenta de lo bueno que era trabajar para el padre. ¿Verdad? O sea, a veces pensamos que lejos del padre vamos a vivir mejor. Este hijo creyó que la libertad estaba fuera de casa, lejos del padre. Que la felicidad estaba lejos de la autoridad que representaba el padre. Que él podía construir una vida sin el padre. Y así hay muchas personas hoy. No rechazan necesariamente la existencia de Dios, no rechazan la existencia del Padre, pero quieren vivir sin que Dios gobierne sus vidas. Quieren vivir fuera de la voluntad de Dios, quieren hacer la suya. Quieren bendición sin obedecer, quieren promesas de Dios sin comprometerse, quieren salvación, quieren la salvación de Dios, pero no quieren relación con Él. Porque fíjate que el hijo quería la herencia. O sea, quería los recursos del Padre, quería la bendición, quería las promesas, quería lo del Padre, pero no quería la relación con el Padre. No quería tener intimidad, relación con el Padre. Por desgracia, hoy muchos sobreviven en su cristianismo así. Quieren la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quieren la paz de Dios, quieren la provisión de Dios, quieren la protección de Dios, quieren ir al cielo, pero no quieren que Dios reine sobre sus vidas. Es lo que yo llamo el engaño de la independencia. El engaño de la independencia. Hay que pasar de la independencia a la dependencia total de Dios. El problema es que cuando caminamos lejos del Padre, al principio todo parece emocionante. Te lo digo por experiencia. Dice el texto, lo hemos leído ahí, que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vivir perdidamente, ¿sabes qué es? Vivir perdidamente es sobrevivir. Es igual. O sea, vivir perdidamente es sobrevivir. Es desperdiciar tu vida, es perder tu vida. Vivir perdidamente. Imagino que al principio este hombre, este joven, cuando empezó a caminar lejos del Padre, seguro que disfrutaba de la fiesta, disfrutaba de los amigos, disfrutaba del placer, del dinero. Te puedo asegurar que yo he disfrutado de todo eso, de tener una empresa con éxito, mucho dinero, muchos amigos. ¡Wow! ¡Cuánta fiesta! ¡Qué bien me lo pasaba! ¡Cuánto placer! Al principio eso es lo que parecía, ¿no? Cuando sacan los donetes, te salen amigos por todas partes. Pero cuando sacaban las chocolatinas, cuando sacaban los donetes, ya no hay amigos. Y qué dura es la herida que te deja eso, porque proyectas tu vida alrededor de todas esas cosas y cuando te vienes a dar cuenta, te das cuenta que la gente no te quiere por quién eres, sino por lo que tienes. Y es un hachazo en el corazón, es un hachazo del que cuesta mucho levantarse. Solamente Dios puede restaurar esas heridas, amén, con su amor incondicional, aleluya. Pero yo imagino que al principio parece que la independencia de Dios, vivir sin Dios, te proyectas, construyes sobre la arena, construyes sobre determinadas relaciones, construyes sobre tu éxito profesional, construyes sobre un montón de cosas. Wow, y al principio crees tú, no necesito a Dios, ¿no? Yo era de estos jóvenes súper emprendedores, jóvenes que decían, bueno, yo sé que Dios existe, Dios me ama, mi padre es cristiano, es pastor, y yo también, yo tal, estoy bautizado, pero es Dios quien, ven, Dios, ayúdame a mí. Yo hago, yo dispongo y tú me bendices. ¿Cómo? ¿Tu reino? No, ¿qué va? Tu reino, déjame el mío y bendice el mío. ¿Sabes? El pecado siempre promete más de lo que puede dar. La paga del pecado. Porque
a veces lo que creemos que es libertad, lo que comienza con libertad, termina siendo una esclavitud. Lo que parece vida, esa vidorra que todo el mundo busca, ¿no? Lo que parece vida termina en un simple sobrevivir sin sentido. Y te das cuenta que estás buscando esa vida vidorra y estás sobreviviendo en cosas básicas de tu vida, que son las que te construyen, las que te edifican, las que le dan sentido a tu vida. Te das cuenta que buscando esa vidorra estás sobreviviendo en tu matrimonio, porque lo estás descuidando. Buscando esa vidorra estás sobreviviendo como padre con tu relación con tus hijos, porque estás descuidando tu relación con tus hijos. Buscando esa vidorra, esa vida, el sobrevivir, estoy sobreviviendo en mi relación con Dios. Apenas le busco, apenas tengo relación con Él. Congregarme es para que me den una medalla. Lo que parece vida termina en un sobrevivir. Esa tierra lejos del Padre y de su casa terminó convirtiéndose en una cárcel para el hijo pródigo. Y ese hijo que un día tuvo herencia, ¿sabes lo que significa eso, no? Tener herencia. ¿Hay algo más potente que la herencia del Padre para nosotros? ¿Que la herencia de Dios? Imagínate qué herencia tenemos. ¿Qué cosa de este mundo te puede ofrecer la herencia que Dios te da? Pero este joven que tenía herencia, lo vemos que termina peleándose con los cerdos por comerse una algarroba. Termina peleándose con los cerdos por comer. Dice la palabra que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero es que ni los cerdos le daban. O sea, Jesús está intentando mostrarnos, o estaba intentando mostrar el nivel más bajo de vida, el nivel de simplemente sobrevivir rodeado de cerdos, comiendo algarrobas. Un hijo criado en la casa del padre terminó deseando comida de cerdos. Y sabes, cuando Jesús dijo esto, en ese contexto era muy fuerte, porque no sé si sabes lo que es un cerdo en la cultura judía. Un animal inmundo. Ellos no comen cerdo. Y sabes, eso es exactamente lo que hace el pecado. Mira, el pecado nos roba la dignidad. El pecado te roba la identidad. A veces te roba la identidad a tal punto que tú crees que eres tu pecado. Te roba la pureza, la santidad. Y lo peor, te roba el propósito. Entonces, vivir así es sobrevivir. Sobrevivir es vivir lejos del diseño de Dios para tu vida. Eso es sobrevivir. Estás viviendo. Sobrevivir es vivir lejos de lo que Dios ha diseñado para ti, vivir lejos de su propósito, de lo que Él quiere. Es respirar, pero no tener esa vida abundante. Es existir, pero estar vacío por dentro. ¿No te pasa? ¿O solo me ha pasado en momentos de mi vida a mí? Levantarte y decir, ¿esto es la vida? Hay mucha gente que parece feliz por fuera. Hay mucha gente que la ves trabajando todos los días. Yo lo veo continuamente, que tienen incluso su familia más o menos estructurada, que tienen su rutina diaria, pero incluso algunos van a la iglesia, a la católica, o vienen a esta, o cumplen algunas cosas pensando que están intentando ganarse el cielo y todo eso, pero espiritualmente están sobreviviendo. Y los ves que viven agotados, que viven secos, parecen océanos, pero son charcos, no tienen profundidad, nunca se preguntan nada, están secos por dentro, sus conversaciones son siempre superficiales, no tienen pasión, no tienen hambre de Dios, están atrapados en ansiedad, presos de pecados ocultos, quejándose por todo y a todas horas, desconectados espiritualmente del Padre. Y lo peor y lo más peligroso, ¿sabes qué es? Que nos acostumbramos a eso. Y llega un momento que hasta nos gusta. Esa sensación de víctima de la vida. Es adictiva. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es adictiva vivir como una víctima? Porque te exime a ti de toda responsabilidad. Ya no eres tú el responsable, yo soy la víctima. El responsable es todo lo demás. Y vivimos un cristianismo sin fuego,
sin Cristo, sin su presencia, sin tener intimidad con Él. Un cristianismo sin fuste, sin propósito. Estos hijos de Dios terminan creyendo que esa es la vida cristiana normal. Así nace toda religión legalista, todo legalismo, así como nace, así, cuando agarras esta deriva es como nace, y al final la religión es algo ahí en tu vida, sin mucho sentido. Pero escúchame bien, Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente. Cristo no murió en la cruz para que tú apenas sobrevivas. Jesús no derramó su sangre en la cruz para que vivas derrotado, vacío y arrastrándote espiritualmente. Él murió para que tú supervivas. ¿Sabes? El hijo menor no solamente tenía hambre de pan, tenía hambre de padre. ¿Tú sabes dónde? Todo el anhelo que tú ves de la gente que busca en un montón de cosas, lo ves buscando en el Reiki, en el Buda, en el no sé qué, en el no sé cuánto, están buscando en cualquier otra cosa. Lo que buscan es porque tienen hambre. Ellos piensan que tienen hambre de algo natural, pero lo que tienen es hambre de Dios. Porque este joven no tenía solamente hambre natural, no tenía solamente hambre de pan, tenía hambre de padre. Porque el problema nunca fue únicamente material. Es espiritual. La lejanía del Padre te vacía completamente. Y esto me muestra una verdad poderosa. Todo el que se aleja del Padre termina teniendo hambre. Y tú lo ves hoy. Todas las personas que caminan lejos de Dios, tienen hambre. Mira, tienen hambre de amor. Hay auténticos mendigos de amor. Gente que va mendigando amor y se meten en relaciones tóxicas. El otro día leí un artículo de una persona que ha perdonado a su marido 20 veces. Y hay 20 veces que casi la mata a palos. ¿Por qué? Porque tiene hambre de amor, de sentirse amada. Hay gente que tiene hambre de identidad, de saber quiénes son y buscan su identidad en cualquier cosa. Buscan su identidad y se creen que son un perro. Y buscan su identidad y creen que son lo que no son. Hay gente que está mendigando paz porque no encuentra paz interior, que tiene hambre de paz, que tiene hambre de encontrar un propósito. Los jóvenes hoy están así. La mayoría, no todos, pero un montón de jóvenes. ¿Qué hago? No tengo propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Tú puedes creer que haya un índice tan alto de suicidio en adolescentes y jóvenes? Gente que está empezando a vivir, que no quiere vivir. ¿Tú crees que eso es normal? Y no es que no quieren vivir, es que no saben vivir. Es muy diferente. No es que no quieran vivir. Yo no creo que un joven no quiera vivir. Es que no encuentra propósito. Es que no sabe vivir. No le encuentra sentido a la vida. ¿Y sabes qué? Hay un hambre mucho más profundo del que habla Eclesiastés, que dice que Dios sembró en el corazón del hombre eternidad. O sea, hay hambre de eternidad. Después de que se acabe esta vida, ¿qué? Esa pregunta llega tarde o temprano a todos. El otro día estaba hablando con mi casero que tiene 60 años. Quedé con él para pagarle la mensualidad. Y estábamos tomando un café. Y me dice, Josué, me está pasando algo. Él sabe que soy pastor, por supuesto. Me está pasando algo últimamente. Me pasa que cuando estoy así a solas empiezo a preguntarme, ¿y la vida qué? Ya tengo 60 años. Y estoy ya, que hace tiempo que le di la vuelta al jamón. O sea, estoy ya más cerca y cuando pienso en eso me da miedo. Lo que te da miedo. Y entonces me dice, ¿y sabes lo que hago? Pues entonces llamo a un amigo y me voy con la bicicleta de montaña y me voy a jugar pádel y me voy a cazar y me voy a... Y enseguida quiere distraerse con algo para no pensar en eso. Porque esa es la pregunta más importante de nuestra vida. ¿Sabes? Ni el dinero, ni el pecado, ni los placeres, ni las relaciones, ni el éxito personal, nada hay bueno o malo que pueda llenar lo que únicamente Dios puede llenar. Y quizá hoy hay aquí personas que llevan tiempo, no lo sé,
sobreviviendo. Sobreviviendo quizá en su fe, que tienen un matrimonio sobreviviendo. Como me dijo una vez uno, bueno, por lo menos no me divorcio. Qué bien. Sobreviviendo en su matrimonio, sobreviviendo en sus emociones. Un día está aquí, otro día está allá. Sobreviviendo en sus pensamientos, sobreviviendo en su trabajo, sobreviviendo en su familia. Y lo peor de todo, algunos están sobreviviendo en su relación con Dios. Y quizás has venido hoy, pero por dentro estás agotado o agotada, estás cansada y sigues viniendo a la iglesia, pero ya no ardes como ardías al principio. Sigues cantando, pero ya no sientes hambre de Dios. Y el Espíritu Santo te está diciendo hoy, esa no es la vida que he preparado para ti. Yo tengo una super vida para ti, aleluya. Vida abundante. Y aquí viene algo impactante de esta parábola. Porque normalmente siempre pensamos que el que estaba en problemas es el hijo menor, el rebelde, el perdido, el que se fue de casa. Pero Jesús no contó esta historia solamente por él. Porque mientras el hijo menor estaba perdido fuera de casa, había otro hijo, el hijo mayor, que estaba perdido dentro de casa. Y para mí esto es todavía más peligroso porque eso se llama tibieza. Y Apocalipsis dice que Dios con la tibieza, pues que no la lleva muy bien. Dice que le produce náusea. A los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, yo prefiero ser frío o caliente. Pero tibio le produzco ganas de vomitar a Dios. Ese es creo que es el estado o el nivel más peligroso, la tibieza. Porque el hijo menor sabía que estaba lejos. Él sabía que estaba lejos. Él sabía que estaba voluntariamente, bueno, Señor, ya, espérame que yo me voy, Padre, yo. Pero el hijo mayor creía que estaba bien. Nunca había abandonado la casa, nunca había dejado de servir y trabajar con su padre, nunca había dejado de estar cerca del padre, pero aunque estaba cerca del padre, nunca entendió el corazón del padre. Y aquí encontramos el segundo estado espiritual, vivir. Vivir. Hay unos que sobreviven y hay otros que viven. Vivir. Cerca del Padre, pero sin su corazón. Dice Lucas 15, 25, 30. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó y no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con tus amigos. Pero cuando vino, me choca porque dice, cuando vino, porque yo sé, por ejemplo, imagínate que mi hijo me quiere decir algo de su hermano. Pues me dice, pues cuando el hermano, mi hermano, es que mi hermano, ¿verdad? Pero este dice, no, es que tu hijo. Eso es lo que te dice tu mujer cuando está enfadado, ¿no? Cuando tu hijo hace algo mal, dile a tu hijo, como diciendo, no es mío, ¿no? Pero cuando hace algo bien es que mi hijo, ¿no? Dice, le dice eso, ¿no? Dice, pero cuando vino este, no mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera. Bueno, no dice que consumiera sus bienes con ramera, eso es que él lo añade, ¿no? Has hecho matar para él el becerro gordo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El hijo menor representa a los que están lejos, sobreviviendo. Pero el hijo mayor representa a muchos que están cerca, físicamente, gente que viene a la iglesia, gente que quizá está sirviendo, gente que adora, gente que canta, gente que trabaja para el Señor, que participa, pero que nunca han desarrollado intimidad con el Padre. Porque se puede estar en la casa y aún así tener el corazón lejos. Vuelvo al ejemplo con mi padre. Una de las cosas que pasó en la relación con mi padre, cuando yo trabajaba con él,
es que dejé de entender su corazón, porque ya dejó de ser mi padre y pasó a ser mi jefe, y era mi jefe en el trabajo y en casa. ¿Entendéis? Porque teníamos una empresa y parece que todo era la empresa y la empresa y mi padre. Yo perdí la relación con mi padre, ya no entendía el corazón de mi padre, a veces pensaba que ni me amaba. ¿Por qué? Porque todo era trabajo, trabajar, hay que vender, hay que cobrar, hay que ir, pa. Entonces cuando yo llegaba a mi casa no quería ni ver a mi padre. No quería estar con él. Porque, ¿sabes qué pasa? Que no podía tener momentos de intimidad con él porque siempre que estábamos en momentos de intimidad salía algo de trabajo. Y siempre problemas, porque cuando eres empresario y autónomo, pues la verdad es que todo problema. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi relación con mi padre, yo estaba trabajando con él, estaba siempre con él, obedeciéndole porque era mi jefe, pero no tenía su corazón, ni él el mío. Entonces, eso es exactamente lo que le pasaba al hijo mayor. Se había convertido en un hijo que servía, pero no disfrutaba. No disfrutaba sirviendo. Fíjate, dice, tantos años te sirvo. O sea, los llevaba contados. Estaba más quemado que la pipa de Bob Marley. Estaba quemadísimo. O sea, no disfrutaba de servir al Padre. Tantos años te sirvo. El tipo los contaba. O sea, era hijo, pero trabajaba con mentalidad de esclavo. No conocía el corazón de su padre. No hablaba como hijo, hablaba como un asalariado, como un empleado, como si fuera un empleado. Nunca entendió que la casa no era un lugar de obligación, era un lugar de relación. Y hay creyentes así. Llevan años en la iglesia, pero pierden el gozo. Empiezan a hacer las cosas por rutina, por obligación, por apariencia. Ya no disfrutan de la presencia de Dios. Se dañan. Entras en el mundo de la carne y ya ves la carne de todo el mundo, te dañas con todo el mundo, ya no quieres servir. Y eso nos lleva a lo que yo llamo un cristianismo de consumo. Me lo habéis oído algunas veces, cristianismo de consumo. Bueno, yo soy cristiano, a vivir que son 4 días. El hijo mayor representa ese cristianismo cómodo, acomodado en la casa, pero sin corazón, sin pasión. Un cristianismo donde estamos cerca de las cosas de Dios, pero lejos del corazón de Dios. Un cristianismo centrado en el cristiano y no en Cristo. Un cristianismo centrado en el cristiano, en yo, y no en Cristo. Y este estado espiritual es súper peligroso porque parece madurez, pero no lo es. El hijo mayor tenía obediencia, tenía servicio, tenía permanencia, no se perdía en una reunión, pero estaba lleno de orgullo, de resentimiento, de comparación, de dureza, de egoísmo. Es impresionante, ¿verdad? Cuando el hermano vuelve, no lo celebra. Se enoja. ¿Por qué? ¿Sabes por qué se enoja? Porque nunca entendió la gracia. Un cristiano que se conforma con vivir nunca ha entendido la gracia. Cuando alguien no entiende la gracia, termina viviendo un evangelio centrado en sí mismo. No ha entendido la gracia. Y eso, hermanos, es solamente vivir. Es ese estado espiritual vivo. No están destruidos como el hijo menor, pero tampoco están viviendo la vida abundante. Simplemente viven. Viven una fe superficial, rutinaria, cómoda, mediocre. Son cristianos consumidores y no creadores. Quieren recibir, quieren sentirse bien, quieren estar cómodos, quieren vivir su vida, pero sin rendirse completamente a Dios. Quieren a Cristo, pero sin cruz. Quieren bendición, pero sin entrega, sin sacrificio. Quieren el becerro gordo, pero sin transformación. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo más triste? Que el hijo mayor tenía acceso a todo, pero vivía como si no tuviera nada. Porque el padre le dice en el verso 31, pero hijo, si tú siempre estás conmigo,
si todas mis cosas, ¿cuántas? Todas mis cosas son tuyas. ¡Qué fuerte! Vivía en la casa, pero no disfrutaba de la herencia, no disfrutaba de todo lo que tenía en la casa. Tenía una mentalidad de asalariado, una mentalidad no tenía el corazón del Padre. Y así creyentes hoy, rodeados de promesas, rodeados de la presencia de Dios, rodeados de verdad, pero viviendo vacíos por dentro. Porque una cosa es estar cerca de Dios y otra muy distinta es vivir conectado al corazón de Dios. Hay personas que hace tiempo dejaron de sobrevivir, como el hijo menor, pero se acomodaron de repente en vivir. Sí, esta es la estadía más peligrosa que hay, porque yo no creo que aquí haya gente que esté sobreviviendo. Creo que todos queréis y amáis al Señor y por eso estáis aquí hoy, pero quizá la estadía más peligrosa es la de vivir, la de acomodarme, estar en la casa sin el corazón del Padre. Y de repente ya no buscas más, y de repente ya no hay hambre, y de repente ya no hay rendición, no te rindes completamente, no te entregas a media. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces culpa de todo eso la tiene el que nos hemos sentido heridos. Pero Dios no tiene la culpa de que un hombre te haya herido. ¡Puñeta! ¿Lo entiendes? Claro, es que claro, porque la mayoría de veces vamos a medio gas porque no queremos que abusen de mí, no quiero que tal, no, es que no. Deja de pensar en la gente, hazlo por Dios. Esto se trata de Él. Eso es madurez, eso es ya entender, es decir, no, ¿qué va? Esto no es porque o porque aquel, o por el otro. Claro que se benefician y a lo mejor no te merecen nada de lo que hago. Pero no lo hago porque te lo merezcas, lo hago porque amo a Dios. Porque Él me llamó. Y quiero supervivir. Supervivir. No vivir solamente. No, esto no. No, aquí no me doy. Aquí no me doy. No, porque claro, es que si lo hago, es que el otro no va, es que el otro no lo hace, es que no sé qué. No, hermano. Y entonces entramos en una vida cómoda. Dios no lo llamó simplemente para vivir dentro de la iglesia. Dios te llamó para vivir lleno de su Espíritu. Lleno de su Espíritu. Que vivas en el Espíritu, en la máxima plenitud. Que vivas lleno del Espíritu. Que vivas copado y lleno, hasta arriba de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Aleluya. Y ¿sabe? Ahora pega un vuelco la parábola. Porque después del fracaso del hijo menor, después del hambre, después de tocar fondo, este hijo toma la decisión más importante de su vida. Volver en sí. ¿Alguna vez has vuelto en sí? ¿Alguna vez de ese momento que dices, ¿no? Estás ahí, esta es la cocina, de repente miras para el lado y dices tú, pero qué guapa es mi mujer. Casi se me había olvidado. ¿No? Vuelves en sí. Volvió en sí, nació de nuevo, ¿no? Mucho se atribuye a esto, al nacer de nuevo, ¿no? ¿Sabes? El milagro no comenzó cuando el hijo llegó a casa. El milagro comenzó cuando decidió levantarse, cuando volvió en sí. Dice la palabra, y volviendo en sí. Porque, ¿sabes? Nadie puede experimentar restauración hasta que no reconoce su condición. Como he dicho el ejemplo, nadie puede disfrutar de la belleza de su esposa hasta que no reconoce lo bella que es. Entonces, quizá hoy hay aquí algunos que necesitan volver en sí. Puede que lleven demasiado tiempo sobreviviendo o viviendo una fe superficial cuando Dios tiene algo muchísimo mayor preparado para ellos. Porque el propósito del Padre nunca fue solamente rescatarte del pecado, sino restaurarte completamente. Y aquí es donde encontramos el tercer estado espiritual. 3. Supervivir. Restaurados por el Padre. Dice Lucas 15, 17, 24. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo al padre, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío, muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. O sea, fíjate, porque aquí ya no vemos solo supervivencia. Aquí vemos supervivencia. Aquí ya no vemos religión vacía. Aquí vemos restauración total. Porque ¿sabes qué? El padre no recibe al hijo como esclavo. Él se conformaba, pero no lo recibe como un asalariado o como un esclavo. Lo restaura como hijo. Y esto representa exactamente lo que Cristo hace contigo y conmigo. Y esto te lo tienes que creer. Porque el padre no solamente lo perdonó, sino que también lo restauró, porque podría haberlo perdonado y decir, bueno, venga, sí, sobrevive. No, lo restauró. El hijo venía preparado para decir, hazme como uno de tus jornaleros. Él pensaba que apenas podía ya aspirar a sobrevivir en la casa o cerca del padre, porque ¿sabes qué? Los sirvientes no vivían en la casa, vivían cerca de la casa. O sea, a lo que él aspiraba era vivir cerca de la casa. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dice, no, tú no vas a vivir cerca de la casa. Tú vas a vivir en mi casa conmigo, aleluya. Eso te lo está diciendo Dios hoy. Delicias a su diestra, plenitud de gozo hay en Él. Todo lo que tú necesitas está en Él, cerca de Él, en su casa, aleluya. Pero el padre tenía otros planes. El hijo pensaba eso, pero el padre tenía otros planes para su hijo, porque Dios nunca restaura medias. Dios no te saca del reino de las tinieblas y te deja una pierna en el reino de las tinieblas y otro no. Él te saca y te mete en el reino de su hijo. Y sabes, para que entiendas esto que te estoy diciendo, hay 4 cosas que hace el padre. Número 1, le da vestido. El vestido es identidad. Cuando tú ves a una persona con una camiseta con rayas azules y rojas, ¿qué piensas? ¿Verdad? Cuando lo ves con una camiseta blanca, cuando lo ves con una camiseta de rayas verdes y blancas, es Córdoba, hombre. No, ¿me entendéis lo que os digo? ¿Qué es el vestido? Identidad. ¿Y cómo venía el hijo? Venía sucio, roto, avergonzado, oliendo a cerdo. Pero el padre cubre su vergüenza y le da identidad. Y eso ha hecho Cristo por mí. Eso ha hecho Cristo por ti, hermano. El enemigo quiere definir tu vida por tu caída o por tu herida, aquello que te hirió. O hacerte creer que tú eres tu pecado y que eres la persona herida y que eres... Pero el Padre te define por lo que eres. El Padre te da la identidad y te dice, tú eres mi hijo, eres mi hija, amado, amada, y tengo contentamiento en ti. Aleluya. ¿Sabes? Muchos solo sobreviven porque han olvidado quiénes son. Y te conformas con sobrevivir porque se te ha olvidado que eres hijo del Rey. Pero cuando entiendes que eres hijo del Rey, todo cambia. Amén. Lo segundo que le da es un anillo. ¿Y sabes lo que era el anillo en aquel entonces? El anillo era con lo que se sellaba. O sea, cuando ponías el sello, le estabas dando autoridad. El sello representa autoridad. O sea, el anillo representa autoridad y representa pertenencia familiar. O sea, el padre no solamente lo dejó entrar en su casa, sino que lo volvió a reconocer públicamente como hijo. Y Dios no solamente quiere salvarte del infierno, quiere devolverte autoridad espiritual, que tú tengas autoridad espiritual. Hay cristianos que viven derrotados, que viven atados todavía, luchando con el pecado sin fuerza. Oh, y el enemigo se los come y no tienen autoridad porque siguen pensando como esclavos, pero sois hijos del Rey, tenéis autoridad, aleluya, tenemos autoridad. En Cristo hay autoridad, hay poder para vencer el reino de las tinieblas, hay victoria, hay libertad, aleluya. Amén. Eso es supervivir. Supervivir. Otra cosa que le da es calzado. ¿Para qué es el calzado? Para caminar. ¿Y qué es un camino?
el camino de tu vida, tu propósito. O sea, el calzado es propósito. Le pone calzado. ¿Para qué? Para que él tenga un camino, tenga un propósito. ¿Sabes? Es muy curioso porque los esclavos iban descalzos, pero los hijos tenían calzado. Entonces el padre le está diciendo, no has sido llamado para vivir como un esclavo, yo tengo un propósito con tu vida. Aquí hay algo poderoso. Dios no solamente te rescata del pasado, sino que te da un porvenir, te da un futuro, te da una misión, te da un propósito, aleluya, te da dirección, te da un llamado. Muchos sobreviven porque no tienen propósito. Se conforman con existir, con trabajar, con repetir las cosas una y otra vez, una rutina. Pero cuando Cristo transforma una vida, también transforma el destino de esa vida. Amén. Y lo cuarto, le mata el becerro. No voy a ponerme a explicar lo que era el becerro gordo, ¿no? Porque era el engordado para un momento especial, ¿no? O sea, que mató el becerro. Eso es símbolo de gozo, de fiesta. O sea, el Padre hizo fiesta. ¿Por qué? Porque la verdadera supervida está en la comunión con el Padre, en celebrar cada día que tenemos acceso a su comunión, y eso te llena de gozo, un gozo que sobrepasa todo, que puede con todo. El mundo, ¿sabes qué? El mundo promete felicidad, pero solo Dios te puede dar el gozo verdadero. Y esto es importante. La vida abundante, la supervida, cuidado, no significa ausencia de problemas. No significa que las tormentas no vienen. Significa que la presencia de Dios va a estar en medio de esas tormentas y en medio de esos problemas. Y eso es lo que te llena de gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Tenía gozo Pablo cuando escribió Filipenses? La carta del gozo, ¿verdad? ¿Sabes dónde estaba? En la cárcel. O sea, Pablo tenía cárceles, pero tenía gozo. Dice que Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. ¡Wow! Jesús tuvo cruz, pero tenía plenitud de gozo. Porque la supervida no depende de las circunstancias, no depende de que todo me vaya bien. No estoy hablando de esa vida, de lo que el mundo entiende supervida, de que tener un Lamborghini, un chalet, tener economía, tenerlo todo resuelto. Hay mucha gente que tiene todo y no tiene nada, está vacía. No tiene supervida. Hay gente con millones sobreviviendo. ¿Por qué? Porque esta supervida de la que te hablo no depende de eso. Depende de quién gobierna nuestra vida. Si Cristo gobierna tu vida, y esto es supervivir. Supervivir es vivir en el Espíritu. Supervivir es caminar en el Espíritu. Vivir lleno de su Espíritu, vivir con propósito, caminar con autoridad, experimentar el gozo eterno y verdadero. Es una vida donde Cristo no solamente te salva, sino que Él gobierna completamente tu vida. Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Es que queremos esta super vida sin pasar por el proceso. Porque hay un proceso, dile que tienes al lado, hay un proceso. ¿Todos queremos autoridad? ¿Queréis tener autoridad contra el reino de las tinieblas? ¿Queréis tener ese gozo del que hablo? ¿Cuántos quieren tener un propósito y un llamado? ¿Quieres tener plenitud? Pues muchos quieren eso, pero sin comprometerse con Dios. Yo sé que hoy no han venido. Pero sin compromiso. Muchas veces queremos todo eso y te hablo con... Me incluyo yo porque yo he estado ahí. Quiero autoridad, quiero tener gozo, quiero tener propósito, quiero tener plenitud, pero sin comprometerme con Dios. Y ahí está el problema. Porque el hijo menor de la parábola tuvo que volver. No solamente se pudo quedar en volver en sí, dice que se levantó y volvió. O sea, la palabra de hoy puede ser que te haga volver en sí. Pero si no te levantas, si no vuelves, o sea, el hijo menor de la parábola volvió, se humilló, reconoció su condición, dejó atrás la tierra lejana. En definitiva, tuvo que morir. Y nosotros también.
Porque, escucha bien, aquí está la esencia del mensaje, escucha. Porque la paradoja de todo esto es que para supervivir hay que morir. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. O sea, Jesús hizo posible que nosotros tengamos acceso a esta supervida, ¿dónde? En la cruz. Y la única manera de vivir plenamente esta supervida es morir al yo. Morir al orgullo. Morir a la carne. Morir a la autosuficiencia. Morir al pecado. Morir al querer controlarlo todo. Si yo no muero al orgullo en mi matrimonio, yo voy a sobrevivir. Si yo no muero a la carne en mi relación con mis hijos, en mi casa, en mi trabajo, simplemente voy a sobrevivir como padre. Voy a sobrevivir como trabajador. Voy a, en algunos casos, llegar a vivir. Pero si yo me levanto y empiezo a caminar en el Espíritu, ¡wow! ¡Qué superpoder para vivir! No hay superpoder más sublime que una vida controlada por el Espíritu. Esa vida que estás sentado tranquilamente desayunando y de repente aparece tu mujer despeinada y con los ojos enrojecidos y dice, ¿quién ha dejado abierta la taza del váter? Y tú dices, yo, mi amor, voy a cerrar. Entonces, no lo ha hecho, es un ejemplo de ella, no me dice eso. Jamás. Pero quiero que lo entiendan, ¿no? Yo pongo estos ejemplos porque sé que ella no se ofende. Pero cualquier coincidencia con la realidad es simplemente una casualidad. Pero el que tú de repente tengas ese poder de controlar la bestia que llevas dentro. El orgullo, la carne, la autosuficiencia, esa ansia de controlar. ¡Wow! Yo digo, no hay poder más elevado que ese. No hay poder más elevado que devolver bien por mal. ¿Amén? Si no puedes decir amén, di aleluya. Mira lo que dijo Jesús. Estoy terminando. Mira lo que dijo Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Escucha, porque muchas veces, claro, tú lees esto y dices, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y tú piensas que el que quiera salvar su vida va a morir. Sí, va a morir. Puede ser que sí, muera en el sentido peor de muerte, ¿no? Que no vaya al cielo y que muera eternamente en el infierno. Pero escúchame bien, porque cuando tú lees el original, lo que Jesús quiso decir aquí es que quiera salvar su vida, desperdiciará su vida. La perderá. Una vida perdida, ¿qué es? Una vida que se va al cielo sin cumplir el propósito de Dios, sin vivir la supervida, sobrevivir. O sea, lo que está intentando decir Jesús aquí, el que quiera sobrevivir o simplemente vivir, desperdiciará su vida. Pero el que muera a su propia vida va a supervivir. Tendrá una supervida. O sea, mientras yo siga intentando salvar mi vida, mi ego, mi, yo, nunca, mientras que yo siga así, yo nunca voy a experimentar la vida abundante de Cristo. Nunca voy a poder experimentar esa supervida. ¿Sabes? Jesús no sobrevivió, Jesús no solo vivió, Jesús cuando estuvo en la tierra no solamente existió, Él supervivió. Su vida estuvo llena del Espíritu Santo, su vida estuvo llena de la obediencia total al Padre, su vida estuvo llena de identidad, estuvo llena de intimidad con el Padre, estuvo llena de entrega a la voluntad del Padre. ¿Y cómo llegó Jesús a la gloria?
¿Pasando por dónde? Por la cruz. Sin cruz no hay supervida. Amén. Así que hay 3 niveles. Mi pregunta es, ponte de pie. ¿En qué nivel estamos? ¿Eres de los que estás sobreviviendo? ¿Eres de los que está viviendo? ¿O eres de los que están súper viviendo? ¿Sobrevives o supervives? Esa es la pregunta. Y mira, si quieres una frase que resuma todo para subirla a Instagram o a Twitter o a Facebook, es esta. Escucha, muchos sobreviven lejos del Padre, otros solo viven cerca de Él, pero solo los que mueren a sí mismos pueden supervivir en Cristo. Amén. Hoy Dios nos está diciendo, hijos, os amo. No quiero que sobreviváis. No quiero que caminéis lejos de mí. Es el tiempo de volver. Es el tiempo de volver en sí. Quiero que dejéis de sobrevivir. También quiero que dejéis de vivir para vosotros mismos. Esto no se trata de eso. De hecho, no vais a encontrar plenitud viviendo para vosotros mismos. Todo hombre que vive para sí mismo, al final no encuentra plenitud ni satisfacción. El Señor te dice hoy, hijo o hija, deseo que mueras para que yo pueda vivir en ti. Que muera tu orgullo, que muera tu autosuficiencia, que muera el yo para que yo pueda vivir en ti. Porque solamente si tú mueres con mi hijo, si tú crucificas tu viejo yo, vas a poder supervivir. Acceder a esa supervida que Él tiene para ti. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor. Delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Señor, tú conoces mi corazón, sabes con qué temor y temblor. Y también, Señor, sabes que muchas veces solamente estamos viviendo. Algunos sobreviven, otros viven, Señor. Pero queremos supervivir, Señor. Queremos esa vida superior, esa vida abundante, Señor. No nos queremos conformar, Señor, con sobrevivir en nuestro matrimonio. Queremos supervivir en nuestro matrimonio, Señor. No nos queremos conformar con sobrevivir, Señor, en nuestros trabajos, Señor. Queremos supervivir en nuestros trabajos, Señor. Queremos esa supervida también en la relación con nuestros hijos. Queremos esa supervida en nuestra relación con nuestros trabajadores, si somos empresarios, también con nuestros compañeros de trabajo. Queremos esa supervida, Señor, con nuestras amistades, nuestros amigos, en las relaciones personales, Señor. Queremos esa supervida, Señor, a todos los niveles de nuestra vida. Una supervida en nuestra relación contigo, Señor. Que vivamos siempre llenos de la unción del Espíritu Santo. Que anhelemos ardientemente buscarte cada día, porque tú y solo tú eres la fuente, Señor, de esa supervida. Oh, Señor, que arda en nosotros la pasión y el deseo de estar contigo, de estar en tu casa. No solamente de estar en tu casa como estaba el hijo mayor, viviendo, sino estar en tu casa con tu corazón, Señor, en el Espíritu. Que hagamos morir las obras de la carne, Señor, que digamos como Pablo, ya no vivo yo, oh Padre, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, para acceder a esa super vida que es la vida del Espíritu. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por poder estar aquí, la honra de servir y estar en este lugar, Señor. Te bendigo y te doy toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios te bendiga.